El tema de esta charla es la madurez afectiva de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de tratar sobre la madurez de nuestro Señor, con toda la audacia que eso implica, ¿no? De tratar de entrar en una cuestión psicológica que trata nada más y nada menos que del Verbo encarnado, es el hecho de que evidentemente la madurez afectiva o la madurez en la afectividad humana es algo que debemos procurar y alcanzar. Y como todas las cosas que nosotros debemos trabajar, es fundamental tener un modelo al cual mirar y al cual apuntar, de modo tal de que uno, mirando hacia un paradigma, sepa cómo trabajar, sepa a dónde debe llegar, ¿no? Y sepa también ver cuál es el objetivo final, el fruto del trabajo que debe hacer una vez que lo haya alcanzado. Y ciertamente que en todo aquello que hace a la perfección de la humanidad, el modelo supremo es Jesucristo. Y no podemos escudarnos nosotros en pensar de que Jesucristo, por ser Dios, ¿no? Es inalcanzable para nosotros, porque el Verbo se encarnó precisamente para darnos un modelo humano al cual pudiéramos ver y seguir, como dice Santo Tomás, ya que los hombres a los que podemos ver no son los que debemos seguir porque siempre son modelos imperfectos, dice él, y Dios, a quien debemos imitar, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no lo podemos ver por ser invisible. Por eso el motivo de la encarnación es también darnos un modelo para seguir. ¿En qué cosas? En los actos humanos, y por lo tanto también en la madurez afectiva. No solamente eso, sino que el Papa Juan Pablo II ha repetido varias veces esa frase muy bien lograda de la Gaudium et Spes, según la cual el Verbo al encarnarse ha revelado el hombre al propio hombre. Es decir, el modelo de la humanidad perfecta nosotros lo vemos solamente en Jesucristo. Todos los demás modelos son modelos que tienen falencias. Y por eso Jesucristo revela al hombre lo que es el hombre en el plan de Dios. Porque el hombre, tal como nosotros lo conocemos, es el hombre caído. Nosotros no hemos conocido al hombre salido de las manos de Dios, tal como lo vemos reflejado en el relato del paraíso, de la creación del hombre, sino el hombre después de la caída. Por lo tanto, el hombre siempre lleno de falencias, una de las cuales, como sabemos, es la falencia en la afectividad, puesto que la afectividad es uno de los planos más dañados por el pecado original, la consecuencia del pecado. Razón por la cual designamos las consecuencias del pecado con un término tomado de la afectividad, que es la concupiscencia, cuando en realidad las heridas del pecado afectan a todas las potencias del hombre, a la inteligencia en su debilidad para buscar la verdad, o para adherirse a la verdad encontrada, la voluntad en cuanto a la tendencia a obrar el mal deliberadamente, la debilidad en el apetito irascible y la concupiscencia o desorden habitual del apetito concupiscible en este último apetito facultad. Y a pesar, digamos, entonces que engloba esa herida algo más universal, nosotros la designamos por el plano de la afectividad y concretamente de la afectividad concupiscible, porque el irascible también es parte de la afectividad, lo cual muestra entonces que es donde más heridos están los hombres. De ahí entonces que haya que mirar principalmente a Jesucristo como hombre maduro para trabajar y modelar nuestra
afectividad, dentro de lo que es posible imitar a un modelo perfecto, ¿no? Los elementos a partir de los cuales nosotros podemos ver la perfecta madurez afectiva de nuestro Señor Jesucristo son varios. Yo voy a señalar entonces los principales y tal como los podemos deducir de los textos evangélicos, porque no tenemos otro modo de acercarnos a este misterio profundísimo de Cristo, misterio en cuanto oculto. Quizá es lo más humano, por lo tanto sería lo más accesible a nuestra razón, pues estamos hablando de la afectividad, no de la persona divina de Cristo, pero sin embargo acá tenemos, así como la persona divina de Cristo queda oculta a nuestra consideración racional por los velos del misterio intrínsecamente sobrenatural al que pertenece, la afectividad y el equilibrio afectivo de nuestro Señor Jesucristo queda oculto por los velos de su silencio. Es decir, Jesucristo no está hablando de sus afectos y por lo tanto entonces la ignorancia que tenemos respecto de la afectividad de Cristo viene por el hecho de que Jesucristo no está hablando de su afectividad, ¿no? Pero hay muchos rasgos igualmente en los evangelios que nos permiten acercarnos a algunos elementos de esa afectividad. Y eso es lo que yo me voy a limitar a señalar, ¿no? El primero de esos elementos es el conocimiento y aceptación que ha tenido nuestro Señor de sí mismo, de aquello que ha recibido de los planes del Padre Celestial respecto de su identidad biológica, ¿no? De su herencia biológica, por decirlo de alguna manera, herencia en un sentido muy amplio. Jesucristo no es heredero de nadie, ¿no? Pero, tiene la naturaleza de Adán, pero no por vía de generación, ¿no? Pero es tomado y formado de la carne de la Virgen María y por lo tanto tiene un bagaje biológico, corporal. Y la primera cosa entonces en la que se manifiesta su madurez, que es uno de los elementos que todo psicólogo señalará como parte de la madurez de una persona, es el hecho de entenderla, conocer esa corporeidad y esa sexualidad grabada en su ámbito biológico y la aceptación serena de ella. La aceptación serena de ella, ¿no? Jesucristo acepta su masculinidad como un don de Dios, que eso es un elemento fundamental. El hombre, la mujer, tienen que conocer y aceptar su masculinidad o feminidad, según sean los casos, como un don de Dios, como algo que realmente es ofrecido por Dios a este hombre concreto, a esta mujer concreta, en orden a una misión que será cumplida como hombre o como mujer y que no la podría cumplir de otra manera. Por eso que incluso la aceptación de su masculinidad o feminidad implica también el hecho de hacerse cargo de que uno tiene una responsabilidad como hombre o como mujer en este mundo. Sobre esta aceptación de la masculinidad en el caso de Cristo, con todo lo que esto implica, no tenemos evidentemente ningún testimonio directo. Jesucristo en ningún lugar dice: estoy muy contento de ser varoncito. Pero tenemos, sin embargo, lo que podemos llamar testimonios o datos indirectos. El primero de esos elementos o datos indirectos es la ausencia de conflictos. Cuando una persona no tiene conflictos, significa que esa persona vive normal y serenamente su emotividad. La ausencia de enfermedad indica salud. La ausencia de conflictos implica vivencia normal y serena de lo que estemos tratando. En este caso hemos hablado de la aceptación de su masculinidad, de su corporeidad y de todo lo que esto implica en el orden afectivo.
Lo vemos en el hecho de que la emotividad de nuestro Señor es normal, o sea, no vemos en él exageraciones, cambios de humor, alteraciones repentinas, altibajos, celos, etc. Esto va a volver a salir más adelante porque volveremos a verlo bajo otro aspecto, ¿no? Pero también en el hecho de que no presenta una conciencia de inferioridad, que también es otro de los rasgos que muestran en algunas personas un cierto disgusto, malestar con aquello que han recibido biológicamente. Se sienten inferiores a otros que quizá, digamos, ellos ven como más dotados o lo que sea. En Jesucristo no hay ninguna manifestación de esto, pero como digo, la ausencia de este tipo de cosas es lo que manifiesta la serena posesión de estos elementos, ¿no? Serena posesión, ¿no? Así como no vemos conciencia de inferioridad, tampoco vemos, por supuesto, ninguna falsa conciencia de superioridad, ¿no? Jesucristo, siendo superior a todos, en ningún momento Él se considera superior a todos, al contrario. Él incluso, en muchos momentos, ve esa conciencia de su superioridad que le viene por ser hijo, lo ve como un servicio, como algo que incluso lo tiene que mover a un servicio de los demás. Cuando le pregunta a Pedro, a ver, dime, ¿no? ¿A quién te parece que corresponde pagar los impuestos al rey? ¿A los criados del rey o a los hijos del rey? A los criados, muy bien, eso significa que nosotros estamos exentos, le dice él, ¿no? Nosotros como un plural majestático, él, porque Pedro no es hijo de Dios sino por participación, por la gracia, ¿no? Pero de todos modos ve y le indica cómo hacer para pagar por él. Por lo tanto, no toma esa superioridad de la cual es consciente, ontológicamente hablando, como algo que lo exima de ninguna responsabilidad frente ni siquiera a las cuestiones de orden civil, al bien común civil, ¿no? Dato indirecto también muy importante es el hecho de que Jesucristo nunca ve la necesidad de mostrar su masculinidad, es decir, lo que nosotros llamamos el machismo, que es el machismo, como su contrario el feminismo, es la necesidad de hacer notar que uno es, en el caso del machismo, de que uno es varón. Y lo va a imponer en el sentido de que él ha entendido que es ser varón, lo entiende distorsionadamente como aquel que tiene que imponerse, aquel que tiene que mandar, aquel que tiene que pegar, porque es el más fuerte, entonces tiene que hacer notar que él domina. Generalmente, como enseña la buena y sana psicología, la persona que siente necesidad de demostrar esto es porque él está inseguro. ¿A quién está tratando de convencer? Según él, a los demás. Eso es lo que él mismo cree. Pero en verdad, a quien quiere convencer es a sí mismo. Las manifestaciones de ese tipo. Y lo mismo pasa con el feminismo. El falso feminismo, feminismo a ultranza, es propio de una persona que justamente no se reconoce como auténticamente femenina, ¿no? Y por eso tiene que estar reivindicándolo, ¿no? Como si alguien que está diciendo todos los días, yo soy rubiecito, yo soy rubiecito, que quede bien en claro que soy rubiecito, es porque debe tener miedo de que quizá alguno lo mire y diga, pero este me parece que no es muy rubiecito que digamos, ¿no? Que si no... Vemos también datos indirectos, o mejor dicho, semi-indirectos, semidirectos, en el hecho, por ejemplo, de que Jesucristo tiene una madurez correspondiente siempre a la de su edad. Es decir, Jesucristo es un hombre maduro, pero antes de ser un hombre maduro, ha sido un niño maduro y un adolescente maduro. Son datos que también muestran el equilibrio sano y la posesión auténtica y sana de sus sentimientos. El episodio más notable que tenemos es el de su pérdida y posterior hallazgo por parte de la Virgen y de San José entre los doctores de la ley. Ese diálogo que Jesucristo tiene con sus padres y el que el evangelista San Lucas nos hace entender que tiene con los doctores de la ley, muestra en él unas respuestas
de un hombre maduro, en realidad son respuestas de un niño muy maduro, ¿no? Esa conciencia de la paternidad divina, por ejemplo, que tiene ahí, que manifiesta, le habla a San José, porque se dirige a la Virgen y a San José, que lo interrogan, le habla a San José de su padre y no se refiere a San José. La conciencia de la paternidad divina, ¿no? La conciencia de la misión, de su relación del todo particular, ya como niño. Imagínense entonces que esto es algo que ha ido creciendo paulatinamente, como lo atestigo inmediatamente después de esto San Lucas, el cual dirá que baja con ellos a Nazaret y crecía en edad, sabiduría, etc., ¿no? Entonces, y gracia. Es decir, en la madurez afectiva, la sabiduría implica eso, ¿no? Lo mismo ya más de grande lo vemos en la actitud de paternidad y defensa que tiene con sus discípulos, cómo los protege, cómo los cuida, cómo es providente para con ellos. Siendo que él en realidad en edad es más chico que algunos de sus discípulos. Sin embargo, una vez que él se hace maestro de ellos, o ellos lo toman como maestro, él pasa a ser responsable de ellos, el que responde por ellos. Como dirá en la última cena, no he perdido ninguno de los que me diste, salvo aquel que ya estaba destinado para mí, aquel que ya estaba predicho, ¿no? Esto significa estar dando cuentas a Dios Padre, significa entonces que él tiene conciencia de su responsabilidad. Él es un superior perfecto. El superior perfecto. Se pregunta lo que se tiene que preguntar a un superior. ¿Cómo están los que el Padre ha puesto en mis manos para que se los entregue sin que se pierdan? Y sobre todo, la conciencia que tiene de su unión con el Padre. El Padre y yo somos uno, el Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para ellos que no lo saben, ahora manifiéstate cuando hace el milagro de resucitar a Lázaro, son sus palabras, ¿no? Esa conciencia de la paternidad y de la relación con Dios Padre, providente con Él, cuidadoso con Él, ¿no? Que es un elemento fundamental para hablar del equilibrio afectivo de una persona, porque nosotros sabemos, ¿no?, que justamente uno de los elementos que se pone en evidencia en la mayoría de los conflictos afectivos es una desdibujada presencia del Padre en la vida de uno. Sea porque no ha estado presente, sea porque uno no lo ha tomado como presente, capaz que sí lo ha estado, pero ha sido uno que no le ha dado el lugar en su vida afectiva. A veces hay que reconocer eso, no hay que echar la culpa siempre al Padre. Puede ser la percepción distorsionada de alguien que exigía de más, porque alguien que es excesivamente exigente respecto de los demás siempre va a pensar que los demás no están cumpliendo su deber como lo tienen que cumplir. Otras veces porque el padre efectivamente ha estado ausente, pero siempre hay un conflicto con la paternidad, ¿no? O en la mayoría de los casos, digamos. Entonces el hecho de que al contrario, una persona que tiene una tal confianza en la presencia de Dios Padre, manifiesta que ciertamente no hay conflictos particulares en su vida. Todo esto entonces respecto de ese primer punto, un poco quizá visto con mucha amplitud, ese primer punto de la aceptación serena de lo que ha recibido, llamémoslo así, como herencia biológica, afectiva, psíquica, de Dios Padre como don. ¿no? Segundo lugar, vemos la madurez afectiva de Cristo en el modo varonil de vida. A Cristo le tenemos que pedir que tenga un modo varonil por ser varón, como a la Virgen le pediríamos un modo femenino de vida por ser mujer. Entonces subrayo el modo varonil, no porque todos tengan que tener un modo varonil, sino porque lo tiene que tener el que es varón, ¿no? El modo varonil de Cristo se manifiesta en muchos rasgos, de los cuales solamente menciono algunos. En primer lugar, la fortaleza marcadamente varonil de Cristo, ¿no? Fortaleza espiritual, fortaleza física, fortaleza psíquica,
incluso muchos de los rasgos que nosotros vemos en los evangelios, teniendo en cuenta que los evangelios, casi todos los evangelios, hablan de la vida pública de Cristo. La infancia es muy breve y solamente en San Lucas y algunos rasgos en San Mateo. Por lo tanto, tengan en cuenta que tanto San Juan como San Marcos solamente hablan de la vida pública. Y que además, la vida pública, que se restringe a 3 años de la vida de Cristo, incluso en los evangelios está principalmente dedicada a una semana de vida de Cristo, que es la semana de la pasión, y algunos elementos en un capitulito de los 40 días resucitados. O sea, gran parte de lo que nos hablan los evangelios se restringe a un aspecto de vida muy estrecho de Cristo. Y por eso es lo que nos llama la atención. Todas las cosas que se nos relatan de la vida de Cristo, pensando que están refiriéndose solamente a 3 años de vida, es algo que es descomunal, que implica un desgaste de energía de una persona. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no?, en 40 o 50 años de vida no han hecho ni el 10% de lo que Cristo hizo en estos 3 años? En cuanto a viajes, predicaciones, la atención de todas las personas que han solicitado lo suyo, el desgaste de una continua guerra que está recibiendo de parte de sus enemigos, ¿no? Aparte, en las condiciones en que ha vivido esto, nosotros vemos a Cristo, primero, un hombre que habitualmente se levanta muy de mañana, de madrugada, habiendo dormido muy poco, y algunas noches da la impresión, por lo que dicen los evangelistas, de que casi no dormía, la usaba para rezar. No es que tenía insomnio. Jesucristo cuando dormía muy bien, como lo vemos en el episodio de la tempestad, donde los apóstoles están todos desesperados y Cristo está durmiendo al cabezal, dice, en la cabecera de la barca, una barca moviéndose en una tempestad. Hay que tener un muy buen sueño para mantenerse en esas circunstancias. Cuando uno, si va en un auto y se está adormilando y el auto simplemente hace un pequeño movimiento, uno se despierta sobresaltado, y a Cristo ni siquiera las olas que para los apóstoles estaban a punto de dar vuelta a la barca lo despiertan, ¿no? Entonces muestra que ciertamente un hombre con una gran serenidad en las cosas, y que si se queda despierto no es por insomnio, sino por cumplir una misión. Siempre volvemos sobre el mismo tema, recayendo constantemente en eso. Los grandes viajes de Cristo. San Lucas arma todo su evangelio como si fuera un solo largo viaje. En realidad sabemos que por lo menos hizo 3, en la vida pública me refiero, ¿no? 3 grandes años con 3 grandes viajes a Jerusalén, ¿no? Y con todo lo que esto implica, porque los viajes implicaban la predicación, las multitudes que lo atendían, con lo precario, tanto en cuanto a la comida, en cuanto a los desgastes, las noches pasadas a la intemperie, no se dormía en posadas, ¿no? Se dormía al aire libre, con lo que esto implicaba, no sobre colchones, sino sobre piedra, y después continuar con esa actividad desgastante que él notaba como desgastante. Por eso a veces se retiraba para hacer que descansaran los discípulos, dice el Evangelio. Los llevaba a un lugar aparte para que descansaran ellos. Ese modo varonil de la vida de Cristo se manifiesta también en la reacción que tienen los demás respecto de él. Por ejemplo, el hecho de que le tenían miedo, o sea, respeto. Sobre todo lo vemos en ese episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Le tenían temor, pero le tenían temor por la hombría de Cristo, no por la bravuconería. Cristo no era un matón, y lo demuestra en este episodio, que es el único en el cual él permite esa efusión de esa ira que llamamos justamente santa, por el hecho de tener un motivo, por el hecho de ser controlada y por el hecho de tener un fin objetivo, que es la corrección de los demás y la defensa del honor del Padre, ¿no? y del respeto por el lugar sagrado de culto, que es el templo. Jesucristo nosotros lo vemos al mismo tiempo que tenía esta gran capacidad que es propia de los hombres que quizás se han criado en la tosquedad y se han tenido que hacer a las inclemencias del tiempo, pero vemos en él que teniendo esa misma capacidad de aguante,
de las adversidades, no tiene, sin embargo, lo que adquieren por lo general esos hombres que tienen que arreglárselas con los trabajos duros, que es la tosquedad, la rudez, ¿no? Jesucristo, al contrario, se muestra cuando se tiene que mostrar delicado, culto, sensible, una persona de una conversación exquisita, como lo vemos incluso cuando es invitado en los distintos ágapes, donde se hace, a veces incluso para observarlo, como él tiene esa delicadeza, esa capacidad de manejar situaciones, esa cultura, esa capacidad de elevar a los demás. Los maestros de la ley, los maestros, como Nicodemo, les costaba seguir los razonamientos de Cristo, como en el caso del diálogo sobre ese volver a entrar en el vientre materno, que así lo entiende Nicodemo, cuando en realidad Jesucristo está hablando de un renacer de orden espiritual, ¿no? La capacidad de confortar, solo puede confortar, de fortalecer, dar fuerza a aquel que es fuerte. Solo puede decir como Cristo: venid a mí los que estáis agobiados, que yo os aliviaré, si él se reconoce como un tronco firme en el cual se puede apoyar quien es débil, ¿no? Entonces, modo varonil de vida. También en la espiritualidad viril, porque a la afectividad viril tiene que corresponder una espiritualidad viril, como a la afectividad femenina tiene que ser continuación natural una espiritualidad femenina, que no significa afeminada en el sentido de débil, ¿no?, sino femenina, con los rasgos propios de la mujer, ¿no? En Jesucristo la espiritualidad viril, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en primer lugar en el hecho de que Él no pone la atención de los demás sobre Él, sino sobre quien es el centro de Él, que es el Padre. El Padre. Constantemente habla del Padre, constantemente lleva a los hombres al Padre, constantemente los catequiza para que tengan una relación adecuada con el Padre, que después, evidentemente, se derivará en una actitud también respecto de Él, porque Él y el Padre son una misma cosa, pero no se antepone al Padre en esto, como la persona que realmente sabe llevar la atención de los demás hacia quien la tiene que llevar. Aquel, en cambio, que es una persona débil, ¿no?, espiritualmente débil, busca centrar a los demás en uno, porque eso de alguna manera le da firmeza, le hace entenderse como alguien importante, como alguien que vale. Ese temor a no valer, entonces busca la propia valía en la apreciación de los demás sobre uno. En cambio, el que no necesita eso muestra de que uno tiene una auténtica fortaleza espiritual, de modo tal de que yo no necesito que los demás me aplaudan o que me digan que me quieran para que eso me haga sentir firme. Basta con que yo sepa que el que me quiere es Dios. Y por eso entonces Jesucristo no desgasta la atención de los demás en un apoyo hacia Él, sino que los deriva hacia el Padre. También esta espiritualidad viril se manifiesta en otras cosas, aunque sean secundarias. Por ejemplo, el hecho de toda la psicología masculina que se ve detrás de su predicación, empezando por las parábolas. Las parábolas están llenas de imágenes masculinas. El tema del trabajo, el tema de la amistad, de la fidelidad, que es la fidelidad siempre del varón, de la paternidad, de la traición del mal hijo al padre. Muestra siempre su perspectiva, es siempre la de un varón respecto de un padre varón. La misericordia, que la describe siempre bajo el aspecto de misericordia paterna. El hecho de que muchos de sus personajes sean personajes varones, el juez, los jueces, el rey, el esposo, ¿no?, el amo de la viña, el contratista, ¿no?, el mal administrador, ¿no? Constantemente está girando eso, que es lo que naturalmente le sale a un varón, como a una mujer le va a salir, incluso componiendo parábolas con el mismo tema, ¿no?, le va a salir imágenes de orden más femenino, y va a poner
imágenes femeninas. La mujer, la cuidadosa, la que borda esto, la que se preocupa de la casa. Lo cual está, en la Sagrada Escritura están las dos cosas. También en el lenguaje de Cristo está. Estamos hablando de lo que prepondera. Porque a un varón, evidentemente, nunca le van a faltar imágenes en su predicación femenina. Para nada. Le está predicando también a mujeres, les tiene que poner ejemplos femeninos. Pero ¿cuáles van a ser los ejemplos naturales? Aquellos que él vive. Son sus vivencias, ¿no? También lo vemos en el timbre que tiene su amor. El amor de Cristo lo vemos reflejado muchas veces. Elijo solo un episodio porque es muy completo, el del joven rico. Porque dice el Evangelio explícitamente que Cristo lo vio y lo amó, o sea, vio en él virtud y lo amó. Y nos da algunos elementos por los cuales podemos entender cómo era ese amor de Cristo, en este caso concreto. En primer lugar, vemos que es un amor espiritual, porque lo que va a intentar producir en el joven rico es llevarlo a la perfección. En el interés de Cristo, que es un interés espiritual, vemos que su amor es espiritual. No interesa que venga a complacerlo a él, su compañía, su simpatía, todo lo que le puede aportar, no le interesa a Cristo, es lo que él le puede aportar al joven. Por eso lo va a llevar a la perfección. En primer lugar, es un amor espiritual. En segundo lugar, es un amor paciente. Jesucristo, viendo que el joven rico es alguien que tiene pasta de santo, lo lleva igual paulatinamente. Primero, lo que le propone, tomando en cuenta lo que el joven le pregunta, lo que le va a proponer es algo que está a su alcance, al alcance normal de toda persona, que cumpla los mandamientos de Dios. Y solo cuando el joven le diga que eso ya lo está haciendo, entonces ahí da un paso más y le dice, bueno, si te animás a más, ve, vende todo lo que tienes y ahí sígueme. Entonces es paciente, no quema etapas, como hace justamente el que no tiene un amor ordenado, quema etapas, no sabe esperar que las personas asienten cada una de las etapas que tienen que asentar. Quiere quemarlas y cuando las quema, quemamos la planta. Quemamos la planta. Abonen de más una planta y no va a crecer, se va a quemar. ¿No? Hay que ser medido en esas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esa prudencia y equilibrio, el amor de Cristo es un amor exigente. Cuando el muchacho dice que puede más porque ya cumplió esa parte que es común a todo, que es el cumplimiento de los mandamientos, Jesucristo le va a ofrecer de que se juegue por algo que es muy exigente. Vende todo. Una vez que vio que puede dar el paso, lo da y lo hace dar con generosidad. Es a su vez desinteresado. Vende todo, pero no traigas nada. Nosotros hubiéramos dicho, vende todo y bueno, tráete una parte que nos puede venir bien para nuestras obras apostólicas, ¿se entiende? ¿No? Pero uno ya con eso mostró que se interesa por las cosas de la persona y no por la persona. En cambio, Cristo muestra que no tengo ningún interés en sus cosas, sino en Él. Dalo todo, es desinteresado. Y finalmente es respetuoso de su libertad. Cuando el otro le dice, a tanto no me animo, Cristo lo deja marchar. No lo agobia, no es impertinente, no se vuelve histérico por ser abandonado. Sabe que eso es parte de las cosas que pueden suceder. Otro de los elementos importantes donde vemos la madurez afectiva de Jesucristo es evidentemente en la relación de Cristo con la mujer. Son muchas mujeres las que aparecen en los evangelios, realmente una cantidad bastante respetable y con desempeños de mucha importancia. A veces explícitamente mencionados, otras veces dicho al pasar, como el hecho de que había muchas mujeres que los ayudaban económicamente y los acompañaban. No se dice más nada, pero todo eso implica muchas cosas, ¿no? La primera cosa que resalta en esta relación de Jesucristo con la mujer es que Jesucristo no se acomoda a los usos de su tiempo, donde ciertamente la mujer estaba muy relegada. En cuestión de papeles, no tanto. Uno lee cosas realmente admirables sobre la mujer, también en los escritos, no solamente del Antiguo Testamento, sino en los escritos rabínicos. Pero junto con eso,
la mujer ciertamente tiene una segunda categoría, ¿no? Especialmente para el ambiente culto judío, que es el ambiente de los rabinos, el ambiente de los escribas, de los fariseos, donde la mujer pasa a un segundo lugar realmente total. Fíjense que Cristo se relaciona con muchas mujeres, pero nunca vemos a fariseos que se relacionen pacíficamente con mujeres. La única vez que aparece algún fariseo con una mujer está haciendo la de los pelos para ver que Cristo la juzgue y la manda a lapidar, que la adúltera, ¿no? En cambio, entonces Jesucristo no se acomoda a los usos de su tiempo, los de alguna manera revoluciona, ¿no? Y hace cosas que a los mismos apóstoles, que no pertenecen a esa clase y por lo tanto era mucho más sencillo en su trato con la mujer, porque venían de familias sencillas donde las cosas no son tan complicadas, sin embargo les llama la atención. El caso en primer lugar de la samaritana, con la que tiene uno de los diálogos más hermosos de todos los evangelios, siendo que es una de las mujeres más incultas de todos los evangelios y de las de peor vida, por lo menos en cuanto a vida desastrada y desordenada. No era una cualquiera, pero era una mujer pobrecita que había tenido realmente una vida totalmente tormentosa, al menos desde el punto de vista pasional. Y sin embargo, es uno de los diálogos más espirituales. Cristo es capaz de arrancar de una mujer allí alturas de elevación insospechada. Con ella es con la que tiene el diálogo sobre la gracia casi de los más explícitos, el diálogo del agua viva que brota hasta la vida eterna, ¿no? Y la convierte con 4 o 5 frases que tiene en apóstol casi inmediatamente, ¿no? Entonces, habla con la samaritana, no toma en cuenta la impureza legal de la hemorroísa. La hemorroísa era una mujer legalmente impura, es decir, para la ley era impura y como impura no podía tocar a nadie sin volverlo impuro. Cristo en ningún momento le va a recriminar el que ella lo haya tocado, sino que la curiosidad de saber quién fue la persona que con fe lo ha tocado. Pasa por encima todo ese tema. Pasa por encima. Perdona a la adúltera, como ya mencioné antes, cuando sus enemigos todos pensaban que habían encontrado la trampa ideal para enganchar a Jesucristo en un acto de dureza e inmisericordia, y sin embargo, con una maestría extraordinaria, los deja todos entrampados en su propia trampa, y a ella, ¿no?, con altura, la salva, pero al mismo tiempo la pone en el camino correcto. Vete y no peques más. Ya dije que se hacía acompañar con algunas mujeres que lo ayudaban, o sea, por lo tanto aceptaba serenamente la ayuda económica y a veces quizás no tan económica, sino material en otros sentidos, ¿no? Se deja tocar por la mala mujer, la que nosotros llamamos la Magdalena, que quizás no lo sea, la mujer que entra en la casa del fariseo, ¿no?, de quien Jesucristo le muestra a ese fariseo que sabe qué categoría de mujer es, que es lo que él piensa interiormente. Si usted supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, no se dejaría tocar. O sea, quiere decir que no lo sabe. Él le pone una parábola y le hace ver que lo sabe muy bien. Y es a ellas a quienes en primer lugar les va a mostrar su resurrección y las convertirá en los primeros apóstoles de la resurrección. En esto, ¿qué vemos nosotros? En primer lugar, una gran capacidad de establecer relaciones sanas de amistad, y de una amistad que no implica ningún particularismo, ni que implica ningún sobrepasarse de más. Caso de Marta, de María. Vemos una gran sensibilidad frente al dolor y a la comprensión de lo que es el dolor femenino, sobre todo en el caso de María de Betania, con la cual ella le arranca lágrimas al mismo Cristo. Sobre todo, lo más importante de la relación de Cristo con la mujer lo vemos en la mirada de Cristo hacia la mujer. Y esto lo tenemos revelado, porque ¿cómo sabemos cómo miraba Cristo a la mujer? Lo sabemos por la forma en que Él explica que debe ser la mirada de la mujer, que lo hace en el Sermón de la Montaña, cuando dice: el que mira a la mujer deseándola en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para Cristo, la mirada de la mujer tiene que ser una mirada que valora a la mujer, que la respeta, que ve su dignidad y no
la rebaja para su propia satisfacción. Mira el corazón de la mujer y no su cuerpo. Y si ve su cuerpo, lo ve como templo de la gracia y del Espíritu Santo. ¿Y por qué sabemos que Cristo vive esto? Porque en realidad esto es lo que Cristo predicó. Porque los enemigos de Cristo estaban buscando el pelo al huevo, ¿no? Y por lo tanto, si Cristo alguna de las cosas que predicaba no la hubiera vivido, o hubiera dado la menor sospecha de no vivirla, era lo ideal para echarle en cara a Cristo. Lo ideal para echarle en cara a una persona es aquello que él predica y no vive. Más que aquello que no vive pero tampoco predica. Y nunca a Jesucristo, miren que a Cristo lo calumnian con todo, nunca lo calumnian con alguna cuestión afectiva y con alguna cuestión respecto de una mujer. Y esto no era posible ocultarlo, porque decir, bueno, pero es que quizá porque no se daban cuenta, porque ustedes son mujeres y saben que la mujer sabe cómo la mira el varón. Hay una particularidad que es una sensibilidad, una especie de séptimo sentido, si en vez de 5 hay 6, la mujer entonces tiene 7, ¿no? Ciertamente, ¿qué es el pudor? El sentido que da el pudor. Por el pudor que uno tiene, sabe cuando no es mirado convenientemente, sabe cuando uno es mirado, cuando uno lo están mirando tasándolo, de tasar, de ver lo que pesa, lo que vale, lo que agrada. Aunque uno pueda decir, no me están mirando con una mirada de concupiscencia, pero sí de curiosidad, y uno ya sabe, ¿no? Y se da cuenta, se percibe eso, ¿no? Se percibe. Nunca nadie, ninguna mujer y ningún hombre pudo basarse en un testimonio así, pudo decirle a Cristo lo mínimo respecto de esto. Por lo tanto, significa que Cristo predicó lo que vivía, ¿no? De ahí que sea una de las cosas más aberrantes respecto de lo que es la afectividad y el equilibrio de Jesucristo, todo lo que el neognosticismo ha elaborado respecto justamente de la relación entre Cristo y la Magdalena, totalmente inventado por ex monjas, porque una de las primeras que empieza con esto, que es Margaret Starber, era monja, había sido monja. Y ella es la primera que empieza con ese librito sobre la mujer con el vaso de alabastro, ¿no? Porque es la que rompe el vaso de alabastro y unge a Cristo, ¿no? En ese libro ella es la primera que planteará que la relación de Cristo con la Magdalena era una relación de concubinato, incluso en un momento amorosa, de concubinato, y por eso ella, que Cristo es a ella quien hace sacerdotisa, y la iglesia primitiva, cuando muere Cristo, como es a ella Cristo a quien la quiere hacer sacerdotisa y su continuadora, es toda la rama masculina de Pedro que reacciona y la derroca, y todo esto después vendrán los que vendrán a encontrar esto como los del Código da Vinci, que dice que lo descubre, porque en realidad en la última cena de Leonardo da Vinci, en realidad es Juan, parece que Juan, como es un muchachito sin barba, en realidad no es un varón, sino que es una mujer. Entonces, en realidad Juan no está en el cuadro, sino que son 11 apóstoles más la Magdalena, que era el verdadero apóstol de Cristo, y etcétera, y todo eso, ¿no? Cuando realmente, en primer lugar, no hay ningún elemento en los evangelios, y en segundo lugar, los elementos que tenemos son elementos para decir lo contrario de esto. Como el simple hecho del testamento de Cristo. Uno, donde pone las cosas y a quién valora y para qué valora cada cosa, ese es su testamento. El testamento de Cristo está hecho en la cruz. Y en la cruz, el testamento de Cristo es legar a la madre que queda desamparada a Juan. Si Cristo tuviera un amante, una concubina o una esposa, como dice todo esto, no hacía falta dejar nada. Tenía nuera. ¿Para qué voy a andar preocupándome por la soledad de mi madre cuando mi madre tiene que se encargue? ¿No? En cambio, justamente ve que su madre, que es la única mujer de su vida, queda sola cuando no esté él, y por eso se le entrega a Juan. Bien, y muchos otros elementos que podríamos tomar de aquí, ¿no?
Otros elementos que se pueden seguir que son parte de la madurez afectiva de una persona, es el hecho de entender cuáles son los planes de Dios sobre la afectividad y la sexualidad. Evidentemente que esto Jesucristo lo conoce primero porque Él mismo es el legislador, Él es Dios, ¿no? Pero a su vez lo tenemos por el hecho de cómo expone el plan de Dios en el Sermón de la Montaña, sobre todo en su diálogo o discusión con los fariseos respecto del matrimonio, cuando Él les habla, al principio no era así, les dará una catequesis de cómo era el plan de Dios, al principio explicándoles por qué tuvo Moisés que introducir ese permiso del libelo de repudio, etcétera. No entramos en esto, simplemente que dejo notar que los evangelios también hablan de este perfecto conocimiento y asimilación y aceptación completamente de acuerdo y serena de Cristo con los planes divinos respecto de la sexualidad, ¿no? También los evangelios nos muestran el equilibrio psicológico de Cristo en distintos rasgos que van mostrando pasiones de Cristo, pero las muestran en un perfecto equilibrio. En primer lugar, ya lo mencioné, el caso de la valentía. La fortaleza de Cristo se manifiesta como valentía, pero una valentía que no es berrinche, una valentía que nunca castiga de más. A veces nosotros confundimos el valor con el castigo, como el caso del machismo, pero no solo el machismo, la mujer también tiene esto cuando le toca castigar, ¿no? Jesucristo nunca se venga, nunca hay venganzas, a pesar del mal que le hacen. La grandeza que tiene incluso con sus enemigos, cura Malco, ¿no? Mientras tiene tiempo, Cristo va haciendo el bien a los enemigos, ¿no? Eso en cuanto a la fortaleza. En cuanto al estado de ánimo, nunca vemos un rasgo depresivo en Cristo, ni malhumorado, ni resentido, distintas pasiones negativas, ¿no? Nunca vemos en Cristo dudas de su personalidad, que ha sido uno de los rasgos que más han tratado de sobresaltar los enemigos de Cristo del siglo XX, toda la novelística y la filmología, o sea, todas las películas que se han hecho sobre Cristo, obras de teatro, novelas como La Última Tentación de Cristo de Kazantzakis y tantas otras que se han dado, donde uno de los rasgos que quieren mostrar es Cristo, un hombre con una duda sobre su personalidad. De hecho, en La Última Tentación de Cristo, la tentación es abandonar todo porque él no entiende lo que le pasa. Y es Judas el que se da cuenta de que Cristo va a aflojar. Entonces, para que Cristo cumpla su misión y salve a los hombres, pues el Salvador verdadero es Judas, ¿no? Salve a los hombres, se ve obligado a tener que entregarlo para que cumpla la misión que el Padre le ha asignado, porque Cristo ya se está bajando de la cruz, si fuera por él. Entonces, lo ayuda a que cumpla su misión, a pesar de ser su mejor amigo. Fíjense hasta dónde puede llegar. Cuando una persona es gnóstica, no tiene límites, ni su fantasía, ni su mal gusto, ¿no? Pero digo, entonces, presentar siempre ese aspecto, cuando justamente todo lo contrario, Cristo tiene una plena conciencia. Primero la conciencia del legislador divino. Habéis oído que se dijo, se está refiriendo a textos del Antiguo Testamento. O sea que, ¿quién lo dijo? Dios, a través de sus legisladores, especialmente Moisés. Pero yo os digo, ese yo de Cristo, que es un yo divino, en la conciencia de Cristo es un yo divino. Y lo entienden sus mismos enemigos, por eso ellos dicen, cuando él les dice, bueno, a ver, cuando lo quieren apedrear, ¿por cuál de los milagros que me habéis visto hacer me queréis apedrear? Por ninguno de ellos, le dicen, sino porque te haces igual a Dios. ¿Entienden perfectamente? Tú te haces igual a Dios. Y Cristo no le dice, bueno, no me malinterpreten, sino simplemente acepta que, bueno, si es por eso, evidentemente, que tienen razón, se ha hecho igual a Dios. Jesucristo tiene además una equilibradísima idea del mal, del dolor y de la cruz, que como ha señalado Víctor Frank es uno de los elementos claves de un hombre maduro, al punto tal de que la persona que tiene un equilibrio, un concepto equilibradísimo del dolor, sabe lo que es el sufrimiento, se anima a sufrir, es una persona que no puede caer en ninguna neurosis, dice Víctor Frank.
Justamente las neurosis proceden del hecho de que la persona no le encuentra sentido al dolor, cuando el dolor es una realidad humana irrecusable, no podemos eludirlo. Se presenta tarde o temprano de una manera o de otra, como fracaso, como dolor, como enfermedad, como muerte, como tantas cosas, ¿no? Como cosas que no nos gustan, ¿no? Cuando uno no le encuentra dolor, ahí es cuando empieza esa reacción que termina siendo en muchos casos una reacción neurótica. Jesucristo tiene un equilibradísimo sentido de la cruz, al punto tal de que dirá que ha venido al mundo para eso. ¿Cuánto deseo recibir ese bautismo?, dirán, ¿no? Tiene un claro concepto de sumisión. Para esto vine al mundo, le va a decir a Pilato, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. No tiene rasgos infantiles, que son típicos de una personalidad que muestra desequilibrio, ¿no? De buscar que lo miren, que lo mimen, que lo regalen, que le presten atención, que lo sigan, que le hagan caso, o que se entusiasma. Todos se entusiasman menos Cristo. Fíjense, el momento de mayor entusiasmo, los apóstoles, cuando va a entrar en Jerusalén y ven que todo el mundo lo alaba, le traen ramos de olivo, palmas, todos los apóstoles dicen, qué bueno, por fin, Señor, se dio, lograste, triunfaste, lo logramos. Y Cristo se sienta tranquilamente y se pone a llorar, porque ve, en realidad, lo que hará Jerusalén. Si en este día supiera qué cosa te trae la paz, pero no, lo rechazas. Cristo sabe lo que está pasando. Todos los demás, en cambio, se manejan por eso. Los entusiasmos, entonces, piensan que porque el mundo lo vota, ya todo se ha solucionado, ¿no? Cuando los aplausos de un día son las pedradas del siguiente, ¿no? No tiene rasgos infantiles, pero tampoco tiene lo contrario, no tiene una psicología de viejo. Cristo no es un hombre amargado, sin esperanza, ¿no? Ahora os entristecéis, pero después, esperad un poco y os alegraréis. Cristo tiene la conciencia del triunfo final, de su resurrección. Los hace esperar porque Él tiene esperanza. Tiene también un fino sentido del humor. Y aparecen rasgos velados en la ironía de Cristo, y en algunas cosas que algunos autores les han tomado como ciertos rasgos de humor, ¿no? Cuando de alguna manera les toma el pelo a los apóstoles diciendo, bueno, ese Señor no tiene, mándalos que vayan a comprarse comida porque están todos acá hace un día entero y son miles de personas, dicen, no, denle ustedes de comer. Entonces, le está tomando el pelo, no tenemos ni para nosotros. Denle ustedes de comer. O algunos dicen cuando Cristo va caminando, que lo ven por encima de las olas, que Él se ha quedado, y lo ven y todos gritan, y dice el Evangelio, Cristo amagó seguir de largo. Encima no solamente lo ven caminando que viene hacia la barca, sino que además lo desconcierta, porque no viene hacia la barca, sino que cuando está llegando pega media vuelta y sigue caminando. Ahí está a los gritos diciéndole, ¿no? Señor, si eres un fantasma o qué cosa, si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces dialogó con Pedro. Algunos dicen que es parte del humor de Cristo, eso, ¿no? Entre las cosas más importantes que muestra la madurez de Cristo es el modo del amor. Ya hablé parte del modo del amor de Cristo con el joven rico, pero le damos un paso más y vemos el amor de Cristo tiene un rasgo particular, que es el rasgo de la perfecta madurez, que es el amor de Cristo es un amor oblativo. Es un amor de amistad, pero amor oblativo. Cristo es un gran amigo de sus amigos. Pero la amistad de Cristo es una amistad paternal. Y con esto no solamente quiero decir que Cristo es padre de los demás, sino que tiene un rasgo que es propio de la amistad paternal. El padre es amigo de sus hijos. Un buen padre es amigo de sus hijos. Pero no es amigo de sus hijos como los hijos son amigos entre sí o como son amigos de sus amigos. Porque el que tiene un amigo y es amigo de su amigo, de alguna manera son iguales, y al ser iguales, al estar en el mismo grado de igualdad, ¿no? Uno puede compartir prácticamente todo con el amigo, con el hermano, pero el padre hay cosas que no puede compartir con el hijo. Es decir, comparte muchísimas cosas, pero no puede hacer caer sobre el hijo el peso de su responsabilidad.
sigue siendo padre. Entonces, el padre incluso cuando es amigo de sus hijos, sabe que hay una parte donde él tiene una soledad, donde él tiene que cargar la cruz de los hijos. La amistad de Cristo con sus apóstoles no es igual que la amistad que tienen los apóstoles entre sí. Cristo es amigo de Pedro, de Santiago y de Juan. Juan es amigo de Santiago y de Pedro y así. Pero Pedro, Santiago y Juan son amigos entre sí de una manera distinta como Cristo es amigo con ellos. Ellos de hecho no son los que se preocupan uno por el otro de ser providente y Cristo se preocupa de ser providente con todos. Hay cosas que ellos no entienden de Cristo, pero sí le entienden de los demás. Por eso no lo pueden acompañar en su dolor en Getsemaní. Entonces, esto nos muestra también que cuando uno lo ponen por encima de los demás para hacerse responsable de los demás, como padre, como superior, como sea, ¿no? Hay un núcleo de soledad que no puede compartir con los demás. Y tiene que saber que eso es parte de la paternidad. ¿No? Es el peso de la paternidad. ¿No? El amor de Cristo también es ordenado. Ama con orden y jerarquía. Cristo no ama a todos por igual, empezando porque no ama a la Virgen igual que a Pedro, ama más a la Virgen que a Pedro. Y ama a Pedro y a Juan de manera distinta. ¿A cuál ama más? No podemos saber a quién ama más, pero los ama de manera distinta. A Juan quizás lo ama más por los rasgos de pureza que tiene, de inocencia, de virginidad, pero no lo pondrá su amor por Juan y su privilegio por Juan, al punto tal de que lo deja descansar sobre su pecho, no lo va a llevar a que lo ponga de jefe de la iglesia. Pondrá a Pedro. El amor entonces que tiene para con uno no lo vuelve ciego de las cualidades de ese uno y de ese otro. Y sabe elegir con esa libertad, esa objetividad. Ese es el verdadero amor, porque cuando el amor nos vuelve ciegos es un falso amor, porque no es verdad que el amor es ciego, el amor es muy lúcido. El mal amor es ciego, cuidado con eso, el mal amor es ciego. El amor de Cristo no es celoso y sobre todo se manifiesta, por eso lo he llamado amor de amistad pero oblativo, porque tiene la capacidad típica del amor perfecto, la capacidad de seguir amando cuando uno no es correspondido. Porque el amor busca ser correspondido, es parte de la psicología del amor, dice Santo Tomás. Pero es una eventualidad del amor el que a veces no sea correspondido. Le puede pasar a un esposo y la esposa, se aman y se tienen que corresponder. Pero ¿y qué pasa si uno de los dos deja de amar? El otro. ¿Va a actuar por reacción tampoco amando, dejando de amar también él? ¿O tendrá la capacidad de su amor sea tan perfecto que podrá seguir amando aun cuando no se le corresponda? Porque eso es propio del amor oblativo. En cambio, del amor que busca una paga en el amor del otro, el amor se corta cuando el amor del otro ya no responde. Quiere decir que el amor no es oblativo. En cambio, Cristo ama cuando no le devuelven amor. Empezando por nosotros, no busquemos los apóstoles, lo dice San Pablo en una de sus epístolas. Nos amó, Dios, se refiere a Dios, pero se le aplica a Cristo, nos amó cuando éramos enemigos, o sea, cuando nosotros no solamente no lo amábamos, sino que lo odiábamos. Él nos amaba igualmente. Y lo vemos con los enemigos de Cristo. Cristo le sigue haciendo un bien a sus enemigos, los sigue amando, ama a los que lo traicionan, como el caso de Judas, como el caso de Pedro. El hecho de que nuestro amor exija siempre ser correspondido y se ponga tenaz y se ponga como enceguecido e histérico cuando todos los esfuerzos que hacemos no son reconocidos o no son correspondidos, es un signo de inmadurez. Muestra que nuestro amor no ha llegado a la madurez propia de la cruz. Resumiendo, en los rasgos que nos muestran los evangelios vemos en primer lugar la presencia de muchos signos positivos de madurez, o sea, signos, rasgos que muestran la gran madurez que tenía Cristo. La templanza y mortificación de Jesús, por ejemplo, no lo mencioné antes, pero ese ayuno de 40 días y 40 noches, el hecho de pasar noches enteras en oración, su tren de vida en medio del desierto, de los calores del desierto, de los fríos propios de las noches del desierto, resistir sin quejarse, todo eso.
la enorme prudencia, la perfecta justicia que manifiesta Cristo, el gran coraje, todas virtudes que las vemos con rasgos expresamente puestos en los evangelios y que postulan la perfecta castidad. ¿Por qué? Fíjense, mencioné prudencia, justicia, coraje, todas presentadas por los evangelios en grado máximo. La teología nos enseña que estas virtudes, cuando se dan en perfección, se dan todas juntas. Si hay una que falta, las otras no pueden ser perfectas, serán imperfectas. Si estas son perfectas, entonces aquella de la cual por pudor no se habla, también tiene que haber sido perfecta, es la castidad. Es la castidad. El sobrado realismo que tiene frente al pecado, frente a la debilidad ajena, por eso le permite ser misericordioso, no condenar, saber esperar, saber entender al hombre caído, el gran sentido de la vida y del fin último de las cosas que muestra Cristo, el equilibrio orgánico y la vida sana que ponen en evidencia una gran resistencia física y que según algunos autores suelen mostrar un gran equilibrio psíquico, porque muchos autores dicen cuando una persona tiene una vida física del todo particularmente sano, eso muestra por el equilibrio psicofísico de una persona que suele, hay sus excepciones, suele estar acompañado también de un gran equilibrio en el orden psíquico. Psíquico no es espiritual, psíquico me refiero a las facultades psíquicas, ¿no? Inteligencia, voluntad, mundo afectivo, ¿no? Los criterios sobrenaturales por los cuales se guiaba Cristo, como vemos por ejemplo en el Sermón de la Montaña, la seguridad de su personalidad, que hoy los psicólogos llaman asertividad, ¿no? De seguro, la capacidad de captar la belleza de la naturaleza, como lo vemos en alusión a tantos rasgos de belleza, los lirios del campo, las aves del cielo, la inocencia de los niños, el honor del matrimonio, la dignidad de la mujer, todos estos son todos rasgos positivos que muestran desbordantemente el equilibrio de Cristo. Y por otro lado vemos la ausencia de los signos que son de inmadurez, ¿no? En Cristo no vemos miedos perturbadores, todo lo contrario, una gran confianza. No tiene ideas depresivas, como ya dijimos, no manifiesta lagunas afectivas, ni menos que nada carencias paternas, todo lo contrario. No revela incomprensiones respecto del dolor, del mal, del sufrimiento. No tenemos en él complejos de inferioridad, no vemos obsesiones, no vemos una base temperamental nerviosa o tensionada o materialista, no vemos blanduras, molicie, pereza, sensualidad, etc. No vemos que padezca de gula, o sea, de tener problemas con la gula o con la falta de sobriedad, que son a menudo trastornos que manifiestan también su relación con otros problemas en el orden afectivo, incluso sexual. No nutre orgullo alguno, vicio que suele acarrear como consecuencia y castigo la caída en la impureza. No tiene ideas erróneas sobre la sexualidad. Por todo esto nosotros podemos concluir que nosotros vemos en Cristo realmente un modelo de una afectividad perfecta, sana, equilibrada e inspiradora. Es decir, nos puede inspirar a nosotros qué caminos debemos transitar si queremos moldear nuestra afectividad según un ejemplo sano, perfecto, luminoso, atractivo, ¿no? y que nos dé ánimo de hacer este trabajo, quizá uno de los más importantes, no el único, ni el más, pero uno de los más importantes que debemos hacer en nuestras etapas, sobre todo de formación, y por supuesto, en la formación continua o permanente que no se debe terminar nunca. Nada más.